Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. El punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Crece la tensión entre Colombia y Nicaragua. Se ha vuelto ya casi que una actitud preadolescente, en donde hostigando y molestando a los demás países es que se piensa alcanzar objetivos. La fuerte disputa por los límites marítimos entre ambos estados continúa un año después de que la Corte Internacional de Justicia le otorgara a Nicaragua cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar Caribe que históricamente habían pertenecido a Colombia. Las cosas que estamos en todos nuestros derechos, pues entonces somos soberanos de hacer lo que estimemos a bien. El presidente Juan Manuel Santos ha reiterado que la sentencia es inaplicable y en las últimas horas llamó a consultas a su embajador en Managua luego de que su homólogo Daniel Ortega radicara una nueva demanda ante La Haya. Hemos llamado a la embajadora a consultas porque queremos evaluar la relación, pero esto pues no quiere decir en ningún momento en que no creamos en las relaciones con Nicaragua. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, la ex canciller colombiana Noemí Sanín, el ex viceministro de Justicia Miguel Ceballos y el ex secretario general del Ministerio de Defensa de Nicaragua, Félix Maradiaga, explican, analizan y debaten sobre los alcances que genera un año después el polémico fallo de la Corte Internacional de Justicia y el impacto que ha tenido en las relaciones entre ambos países. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, el fallo de la Corte Internacional de Justicia, los cuestionamientos que pesan sobre su imparcialidad y la disputa que un año después genera entre Colombia y Nicaragua su aplicación. El punto clave de esta noticia, crece la tensión entre ambos países. El Estado colombiano llamó a consultas esta semana a su embajador en Managua luego de que el gobierno nicaragüense demandara nuevamente a Colombia ante la Corte de La Haya. Esta vez, el presidente Daniel Ortega demandó a Colombia por el supuesto incumplimiento del fallo y supuestas amenazas de uso de la fuerza que, según él, han sido hechas por las Fuerzas Armadas de Colombia. Demanda de Nicaragua contra Colombia. Colombia está obligado a cumplir con la sentencia del 19 de noviembre de 2012, borrar todas las consecuencias jurídicas y materiales de sus actos internacionalmente ilícitos y reparar íntegramente el daño causado por esos actos. Las declaraciones de las autoridades colombianas y el trato hostil dado por las fuerzas navales a los buques nicaragüenses han afectado seriamente sus posibilidades de explotación de los recursos. De nosotros jamás saldrá una provocación y nosotros tampoco estamos que vamos a caer en las mismas. El punto clave de la noticia, la defensa de Colombia frente al fallo de la Corte de La Haya, que hace cerca de un año despojó a este estado suramericano de cerca de 75.000 kilómetros cuadrados de mar y se los otorgó a Nicaragua. La canciller María Ángela Holguín ha reiterado que su país no desconoce el fallo, pero lo considera inaplicable hasta tanto no se celebre un tratado entre ambos países. Nosotros creemos en el diálogo, eso así como hemos hecho con Venezuela y con Ecuador, creemos que las relaciones internacionales pues, se deben manejar a través del diálogo. No somos ni con espíritu de conflicto, ni con espíritu bélico, ni mucho menos, sino trabajar por un buen vecindario. Vamos a contestar el momento en que la Corte nos requiera, estaremos prestos a contestar, así como estamos prestos a contestar la otra demanda sobre la plataforma continental extendida. Que esas pretensiones de Nicaragua sobre la plataforma continental no permitiremos por ningún motivo que se conviertan en realidad y por eso declaramos que nuestra plataforma continental va desde San Andrés hasta Cartagena y lo defenderemos a cualquier costo.
Muy bien, y hoy le preguntamos a nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, ¿qué opinan de la defensa que ha asumido Colombia frente al fallo adverso de la Corte de La Haya que hace un año, cerca de un año, le arrebató parte de su mar? Hoy tenemos un panel de lujo, hemos invitado a dos investigadores, bueno, escritores, pero una de ellas es canciller colombiana, de un libro que va a dar mucho de qué hablar y que será mañana puesto en las librerías de Colombia y pues después estará en las librerías de Sudamérica, que tiene que ver con ese tema que vamos a trabajar el día de hoy y tiene que ver con la posición que ha tomado el Estado colombiano, la posición que ha tenido Nicaragua y el impacto que ha tenido en las relaciones de ambos países este fallo de La Haya que le arrebató a Colombia 75.000 kilómetros de mar territorial. Saludo a la excandidata presidencial y excanciller de Colombia, Noemí Sanín, que nos acompaña el día de hoy. Excanciller, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Muchísimas gracias por invitarnos, Jefferson. No son de mar territorial, esos son temas que usted no tiene por qué ser especialista. Es de zona económica exclusiva. Zona económica exclusiva, y vamos a estar hablando de eso en este programa. Miguel Ceballos es otro de nuestros invitados, es ex viceministro de Justicia, decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda. También es autor de este libro, La Llegada del Dragón, que estará mañana en las librerías de Colombia. Señor Ceballos, doctor Ceballos, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Jefferson, buenas noches a usted y a todos los televidentes. Doctora Noemí, ante la arremetida de Nicaragua que hemos expuesto en estas declaraciones que escuchamos al comienzo del programa, ¿cuál cree usted que debe ser la posición que debe asumir el Estado colombiano? ¿Debe ser un diálogo directo, buscar un diálogo directo con Nicaragua, o debe ser un poco más confrontativo con estas nuevas, digamos, actuaciones que ha tenido el gobierno de Daniel Ortega? A ver, Colombia es amiga de las soluciones pacíficas, y la solución pacífica por excelencia es la de las vías del derecho. El fallo es antijurídico, el fallo es torticero, es lleno de trampas. Yo creo que perfectamente cabe pedir un recurso de revisión y que cabe pedir recursos de interpretación, porque el fallo en nuestro libro que adelantamos con Miguel Ceballos tiene 7 pecados capitales, porque el fallo se puede ignorar o el fallo se puede discutir con la Corte como está previsto en el Estatuto de la Corte. O la otra posibilidad es el diálogo que propone la canciller ahora en lo que ustedes estaban mostrando. Yo creo que las vías del derecho son necesarias y son posibles. Doctora Noemí, y en el caso específico de esta nueva actuación que ha tenido Daniel Ortega, ¿cree usted que el gobierno colombiano debe comenzar a buscar un diálogo directo? ¿O cuál es su opinión? Usted como es canciller, porque usted conoce cómo se manejan las relaciones internacionales, ¿cuál cree usted que debe ser la salida precisa? Las relaciones internacionales se manejan con política, con diplomacia, con derecho y obviamente con la fuerza si fuera necesaria, pero de todas maneras disuasiva. Hay obligación de patrullar, por ejemplo. Pero todo eso ha sido un conjunto de las relaciones internacionales. Frente a la nueva demanda de la plataforma extendida, es tan absurda las pretensiones casi que llegan a Cartagena. El gobierno ha nombrado agente y coagente. Yo le pido al gobierno colombiano que incluya a personas del archipiélago, porque si hay un error de la Corte Internacional de Justicia es no haber tenido en cuenta la población sanandresana, que hay que, de acuerdo con todos los temas de derechos humanos, cuando se trate de su territorio hay que tenerlos en cuenta. Entonces tenemos que tenerlos en cuenta. Colombia tiene argumentos jurídicos. Ojalá consiguiéramos disuadir vía política y diplomática a Nicaragua de que desistiera de esas absurdas pretensiones, porque ya en el primer proceso violó varios aspectos del derecho con la pretensión que tuvo. Es más, cuando va a la Comisión de Naciones Unidas para que lo delimite, dice una falsedad tan absurda de Nicaragua que dice que no tiene ningún litigio, porque le exigen decir si tiene litigio pendiente con Colombia, dice que no tiene. Pero con Miguel tendremos oportunidad de ver todos los pecados que cometió Nicaragua pidiendo la plataforma extendida. Doctor Ceballos, Miguel Ceballos, usted que también nos acompaña acá en los estudios de NTN 24, quisiera conocer su opinión frente a la posición que ha tenido el Estado colombiano. ¿Usted cómo la puede calificar? ¿Ha sido eficaz digamos, las soluciones, las decisiones que ha tomado en términos diplomáticos el Estado colombiano luego de un año de este fallo? Bueno, Jefferson, hasta ahora digamos que el pueblo colombiano no conoce las decisiones de carácter jurídico del gobierno colombiano. Usted recuerda bien que el presidente Juan Manuel Santos en septiembre de este año anunció lo que él llamó la estrategia frente a Nicaragua, pero en esa estrategia él solamente mencionó acciones concretas que tienen que ver con el derecho interno en Colombia. Una de ellas fue
la del Pacto de Bogotá. El gobierno colombiano pidió a la Corte Constitucional que decidiera sobre la exequibilidad, es decir, sobre si era constitucional o no el Pacto de Bogotá, y también tomó unas decisiones sobre lo que llamó el gobierno una zona contigua integral, es decir, buscó cerrar los cayos de Quitasueño y Serrana que están al norte de la isla de San Andrés y Providencia. Esos cayos fueron enclavados, encerrados por el fallo de La Haya, aislándolo del archipiélago que siempre había sido uno. Entonces, vamos a dividir la respuesta en dos. Frente al tema jurídico, es decir, frente a los recursos ante la Corte Internacional de Justicia, aún los colombianos no sabemos cuál es la estrategia del gobierno, y el problema de eso es que Nicaragua sí ha venido llevando adelante una estrategia absolutamente coherente, absolutamente constante, como la misma canciller lo menciona en la declaración que ustedes acaban de mostrarle a los colombianos y a todos los televidentes. Ya esta es la segunda demanda en un solo año. La primera fue en septiembre de este año y ahora en noviembre. La primera muy delicada, Jefferson, porque se refiere a una solicitud que hace Nicaragua para tener una plataforma continental extendida. Esa plataforma iría no hasta las 200 millas, como lo reconoce la Corte Internacional de Justicia en el fallo contra Colombia, sino hasta 350 millas más. Estamos hablando de que Nicaragua quiere llegar casi a las costas de Cartagena. Doctor Ceballos, permítame un momento, ponemos en contexto a nuestros televidentes con un informe periodístico que hemos preparado a propósito de esta nueva actuación que ha tenido el gobierno de Daniel Ortega. Nicaragua ha presentado la tercera demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia para que Bogotá acate el fallo de La Haya. El gobierno de Daniel Ortega, que reclama el pago de una indemnización, esgrime en esta nueva arremetida una supuesta amenaza de uso de la fuerza y de violación a su soberanía. Nuevamente, Nicaragua demanda a Colombia ante La Haya. En esta ocasión, según el comunicado de la Corte Internacional de Justicia, Managua hace referencia a una supuesta amenaza de uso de la fuerza por parte de Colombia y pide al alto tribunal declare que Colombia ha incumplido su obligación de no utilizar o amenazar con utilizar la fuerza en virtud del artículo 2, inciso 4 de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho consuetudinario internacional y su obligación de no violar las zonas marítimas de Nicaragua. Además, pide a la Corte le sean reconocidos los derechos y jurisdicción en las zonas que afirma son de soberanía nicaragüense, expresando su molestia por el decreto 1946 del Gobierno de Colombia, con el cual se creó una zona contigua integral que incluye áreas cedidas por La Haya a Nicaragua en su fallo del 19 de noviembre de 2012. Estas declaraciones de las altas autoridades colombianas culminaron con la promulgación de un decreto que abiertamente violó los derechos de soberanía de Nicaragua sobre sus espacios marítimos en el Caribe. La noticia fue recibida con profunda sorpresa por parte de la canciller colombiana María Ángela Holguín. Es incomprensible que Nicaragua nunca hubiera manifestado en todo este tiempo pues lo que le está diciendo a la Corte como argumentos, y es que había amenaza del uso de la fuerza, que sus pescadores no se sentían tranquilos pescando por la presencia de la Armada colombiana, que no han podido explorar económicamente porque nada de eso tuvimos conocimiento. La demanda de Nicaragua fue presentada el pasado 26 de noviembre ante la Corte Internacional de Justicia, un día antes de hacerse efectivo el retiro de Colombia del Pacto de Bogotá, con el cual reconocía la jurisdicción de La Haya. Para la ministra de Exteriores, Nicaragua busca atar a Colombia al alto tribunal. Me parece que Nicaragua quería de todas maneras que siguiéramos vinculados a la Corte porque no vemos, como le digo, nunca ha habido ni una nota de protesta, ni una llamada del canciller. La demanda nicaragüense, considerada por el Ejecutivo colombiano como hostil, llevó al gobierno de Juan Manuel Santos a endurecer su postura frente a Nicaragua y llamó a consultas a su embajador en Managua, Luz Estela Jara. Entre tanto, el ministro de Defensa colombiano, Juan Carlos Pinzón, rechazó con indignación el que llamó expansionismo de Nicaragua. Se ha vuelto ya casi que una actitud preadolescente, en donde hostigando y molestando a los demás países es que se piensa alcanzar objetivos. Y aunque Colombia señala que Nicaragua no agotó las vías del diálogo antes de llevar una nueva demanda al Alto Tribunal Internacional, para el jefe del ejército nicaragüense, general Julio César Avilés, la medida de su gobierno es legítima. Yo creo que no tenemos que pedir permiso para eso, pues. La realidad de las cosas es que estamos en todos nuestros derechos, pues entonces somos soberanos de hacer lo que estimemos a bien.